el que se ha llamado Congreso de la Paz, tiene sobre sus hombros sacar adelante iniciativas para que en Colombia no solo haya un cese al fuego, sino alta calidad de vida. No obstante, según varios analistas, hay temas en los que será difícil que haya cambios sustanciales. Por ejemplo, la reforma agraria es complicada en medio de congresistas herederos de la parapolítica, pues los paramilitares expropiaron 4 millones de hectáreas a punta de fusil. Tampoco se le ve mucho futuro a una reforma política que le dé poder a la oposición y participación real a los colombianos. Y por el lado de la salud y la educación, se cree que seguirán las EPS y los bajos presupuestos para la formación. En definitiva, si no es el Congreso el que impulsa los cambios, serán los sectores sindicales y sociales los que movilicen al país. Buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, concebido para que ustedes en la tranquilidad de su hogar construyan opinión. Hoy nuestro tema pues no podría ser otro que el Congreso de la República. Se instala el 20 de julio y por supuesto se generan muchas inquietudes por parte de la ciudadanía sobre qué es lo que va a suceder allí. Hay un tema muy importante que es el de la paz. El presidente de la República ha manifestado que este será el Congreso de la Paz. Muchos retos y metas a superar durante este periodo legislativo. Así que para hablar sobre este tema nos acompañan hoy la senadora electa por el Partido Verde. Mil gracias por acompañarnos a esta hora, Claudia López. Gracias por estar a esta hora. Gracias por la invitación. Y también está con nosotros el analista político y docente de la Universidad de Externado, el señor Jaime Zuluaga. Gracias también por estar a esta hora. Muchas gracias y un saludo a la audiencia de este programa. Y vamos con la pregunta que todos se están haciendo. ¿Cómo va a ser la gobernabilidad? Usted ya hace parte de este Congreso que finalmente había señalado fuertemente por, no el pasado por supuesto, las actuaciones que habían desarrollado el Congreso de la República sobre temas muy importantes, actuaciones y omisiones también. ¿Qué significa estar inicialmente en el Congreso de la República, usted que ha sido fuertemente crítica de este estamento? Pues yo creo que es una responsabilidad y todavía novata, pues tratando de entender cómo es que funciona ese caldo de grillos que es a veces el Congreso. Pero con toda la disposición desde la bancada verde, también con los compañeros del Polo Democrático, de tratar de facilitar que el Congreso funcione, que tome decisiones que le convengan a Colombia. Por supuesto, el Congreso es un escenario natural de debates y los daremos, pero el Congreso no es un sitio para dejar constancias históricas y debates históricos, sino para resolver problemas. Y este Congreso tiene que resolver qué marco jurídico le da a los diferentes actores del conflicto para que podamos salir de este conflicto armado y construir una paz estable. Este Congreso tiene que trazar no un plan de gobierno, sino un plan de Estado, diría yo, a siquiera 10 años de posconflicto para lograr aclimatar la paz y consolidar ciudadanía, Estado y mercado en todo el territorio. Este Congreso tiene que saldar las deudas del pasado, tiene que saldar la deuda con la reforma a la justicia, a la educación, a la salud. De manera que por lo menos señalaría esas 3 metas, digamos, concretas y ambiciosas: saldar el pasado en esas 3 reformas cruciales que se hundieron, seguramente abordar también pensiones, lo pondría yo en esa lista, y hacer un programa de posconflicto serio y darle un marco jurídico estable a la paz, lo cual quiere decir, en mi opinión, darle un rasero igual a todos los actores del conflicto y a todos los delitos. Yo creo que en Colombia la garantía de que tengamos una paz estable no es que digamos que hubo unas masacres buenas y unas masacres malas y unos grupos armados ilegales más altruistas y unos menos altruistas. Yo creo que esas diferenciaciones son odiosas, inconvenientes, insustentables, y que lo que va a llevarnos a una paz estable es que todos, desde los parapolíticos hasta los farpolíticos y todos sus intermedios, tengan un mismo rasero de justicia. Jaime, ¿cómo le queda la gobernabilidad al presidente Santos? Porque obviamente gana las elecciones, pero el Congreso de la República queda conformado de una manera no muy estratégica para sacar adelante todas sus reformas y el tema fundamental que es el de la paz. ¿Todos le van a apostar a este tema, a sacarlo adelante? Debemos esperar de este Congreso de construcción de paz, no de la paz, sino de construcción de paz, por lo menos 3 cosas importantes. 1, resolver la situación jurídico-política de los excombatientes. Eso es fundamental. Aquí estamos frente a un proceso de paz y no es pensable que en un proceso de paz quienes van a salir de la guerra van a salir para ir a pagar penas en las cárceles y sustraerse a la acción política. Segunda tarea, que es muy importante, el control político. Se te olvidó de eso en saldar cuentas. En Colombia no ha habido, por lo menos en las últimas décadas, control político por parte del Congreso.
Y ese control político es muy importante porque a este Congreso, que alrededor del 25% muestran relaciones que permiten por lo menos sospechar que pueden seguir sosteniendo los vínculos con el narcoparamilitarismo en este país. A este Congreso le corresponde la tarea de ejercer ese control político con quienes han asumido una responsabilidad en la conducción de los procesos políticos anteriores, y lo voy a decir con nombre propio. El expresidente Uribe Vélez debe responderle a este país por los congresos que entre el 2002 y el 2010 tienen hoy a más de la tercera parte de sus integrantes procesados por la Corte o por la Fiscalía. ¿Qué tanto cree usted que ya han iniciado las sesiones en el Congreso de la República? Ha tenido que compartir, por supuesto, con el expresidente Álvaro Uribe, que sin lugar a dudas, y para todos los colombianos y los medios de comunicación, pues se convierte en un punto referente para ver qué dice, qué no dice, cómo actúa y demás, que finalmente no debería ser sino el actuar en general de los representantes en el Congreso. ¿Cómo va a ser el trabajo allí en temas que dividen y que obviamente separan abiertamente al gobierno nacional con las políticas y las directrices del expresidente hoy senador Álvaro Uribe Vélez? En primer lugar, yo intuyo por lo que he visto hasta ahora, digamos, y también por las actuaciones del pasado de quienes hoy son protagonistas del Congreso, que va a ser un Congreso con altura, con respeto, con debates, digamos, con argumentos. Yo entiendo, digamos, un poco la espuma mediática, sí, claro, ¿no?, de atención sobredimensionada completamente que recibe el presidente Álvaro Uribe, pero francamente espero que tanto en el Congreso y especialmente en los medios de comunicación eso se decante pronto y que lo que adquiera el mayor protagonismo sean los debates alrededor de las leyes, de cómo vamos a darle un tratamiento jurídico político a los excombatientes. Yo diría, no solo a los excombatientes, sino a los sectores políticos que están cercanos a los combatientes. Álvaro Uribe no ha sido un combatiente nunca, pero evidentemente necesita un marco jurídico político para salir del lío de la parapolítica del cual es un principal protagonista. O vamos a seguir teniendo este lío de que él sistemáticamente deslegitima y rechaza la justicia, ¿no? El presidente Uribe hoy, por ejemplo, quiere tener una bancada en el Congreso y una bancada prófuga. Entonces el señor Luis Carlos Restrepo manda, como si fuera un miembro de la bancada del Centro Democrático, una carta defendiendo lo del debate que hicimos ayer en el Congreso. Hombre, ya gran garantía que tengan una bancada sentada en el Congreso y no estén dando plomo para que además su bancada de prófugos pretenda intervenir, ¿no? Aquí vamos a lograr que los prófugos no intervengan. O sea, ayer estaba tratando de intervenir Luis Carlos Restrepo, está prófugo. Y el domingo estaba tratando de intervenir Timochenko, que también está prófugo. Entonces, no, en el Congreso vamos a tener que tener protagonismo los que nos ganamos el derecho legítimo a estar allí y a votar con legitimidad las decisiones que están esperando los colombianos. Hacemos una pausa y ya regresamos en Contrastes. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de PECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Hoy analizando el futuro del Congreso de la República, las diferentes bancadas temáticas y por supuesto la maniobrabilidad que tendrá el presidente Juan Manuel Santos al sacar leyes que beneficien por supuesto su política, la política que vendió cuando era candidato a la presidencia. Senadora, temas que definitivamente van a dividir los requerimientos del presidente Juan Manuel Santos en el Congreso de la República cuando hablamos de la oposición. Ustedes no han dicho abiertamente si hacen parte de la oposición, el Partido Verde, pero claramente está establecido el Centro Democrático y el Polo como opositores en este establecimiento. ¿Cuáles son esos temas fundamentales que van a marcar la diferencia fuertemente y que generarán debates muy profundos en este momento? Yo diría que el Congreso se va a mover entre dos temas que van a representar, digamos, los extremos del consenso y el disenso. Yo espero que el tema que represente el mayor consenso entre todas las bancadas del Congreso sea el tema de la educación. Yo creo que si uno ve, digamos, cómo fue la campaña de Congreso, la campaña presidencial, encuentra que hay una gran convergencia en prioridades educativas, en prioridades alrededor de la primera infancia, alrededor de la jornada única escolar, alrededor de mejorar la calidad educativa en todo el sistema educativo desde cero hasta siempre. Tal vez donde va a haber un poco más de disenso en el tema educativo es
la reforma a la educación superior. Ahí puede que sea un poco, pero yo diría que el tema que va a generar mayor consenso en el Congreso de la República va a ser el tema de educación. Estoy segura, espero que así sea, y eso le convendrá mucho al sector, sin duda. Y el tema que va a generar mayor disenso es el marco jurídico para la paz, sin duda, porque hay ahí dos visiones de paz, de país, de reconciliación completamente distintas, digamos, la del Centro Democrático y la de los demás, como fue en la campaña. Y eso va a generar un gran disenso, y allí, pues, ¿qué es lo que pasa cuando hay consenso? Cuando hay consenso, digamos, las cosas salen, digamos, relativamente fluidas, y cuando hay disensos, pues hay que irse a votar, y habrá que votar en el Congreso, digamos, y ver qué mayorías se logran construir para sacar adelante ese marco jurídico para la paz. Pero como bien decía Jaime, el gran reto de la paz no está en ganar mayorías en el Congreso. Yo creo que en el transcurso del próximo año vamos a ver que es relativamente fácil sacar los acuerdos de paz en La Habana, va a ser relativamente fácil sacarlos del Congreso, donde va a ser muy difícil lograr, digamos, una aprobación democrática, va a ser en las urnas. Recordemos que este va a ser el primer proceso de paz en Colombia, que va a ser decidido en las urnas por todos los ciudadanos. Y la gran disputa, lo que yo veo que, la gran disputa que empezó ayer, que yo veía, digamos, un poco las intervenciones, esto es hablándole a Pedro para que entienda a Juan, es decir, hablando en el Congreso para tratar de convencer desde ya a las mayorías que están fuera del Congreso de cómo deberían, digamos, argumentarse y votar cuando llegue el momento del referendo de la paz. Ese va a ser el gran escenario de disputa pedagógica y política en el próximo año en Colombia, yo creo. ¿Qué tanto este Congreso, con nuevas caras, nuevas posturas y fuerzas, se va a dejar manipular de alguna manera, va a permitir que el presidente abiertamente mueva sus fichas estratégicas? Yo creo que la campaña electoral y la forma como se resolvió la diferencia de votos entre la primera y la segunda vuelta fue una escuela de aprendizaje democrático muy importante. Por primera vez, sectores que se autodenominan de izquierda lograron unificarse, renunciar a sus posiciones inveteradas de oposición al establecimiento, a los gobiernos, y apoyar selectivamente una política de gobiernos y comprometerse con el conjunto. Me parece que esto se va a mantener durante estos 4 años muy seguramente, y va a ser muy importante en el proceso de construcción de paz en este país. Si eso es así, el presidente no va a tener la posibilidad, como ha habido en el pasado y después de la Constitución del 91, de que lo que se establecen son gobiernos a base de alianzas inestables, de alianzas precarias. Me parece que en este caso quien está ejerciendo la presidencia va a tener que aprender a negociar con los diferentes, con los opositores, y efectivamente avanzar en los campos en los cuales quienes han controlado el poder en ese país tienen que hacer concesiones. Estoy pensando fundamentalmente en 2 cosas que son fundamentales, y ya vuelvo sobre lo que planteaba Claudia. Uno, el problema de tierras, que no es solamente el problema de restitución de tierras. Las movilizaciones campesinas de los últimos años han sido extraordinariamente significativas, y hay que responder, incluso más allá de lo que se convenga en La Habana, con una política de desarrollo rural en este país que permita abordar esas sí las verdaderas deudas históricas que tenemos con una gran parte de la población colombiana. Y lo otro es en materia de salud. Allí no sé si lo ubicas en el campo intermedio, pero allí no va a haber ni consensos ni disensos que hagan inviable completamente, pero es un tema muy complejo porque se mueven muchos intereses nacionales e internacionales en la tentativa de convertir a la salud en un bien público en este país y no en una mercancía como está operando en este momento. Si eso se logra, yo creo que vamos probablemente a encontrarnos frente a un Congreso que se relegitima institucionalmente y que puede ejercer un gran papel en el proceso de construcción de paz. Y ahí coincido con Claudia. Yo creo que el hecho de que hay fuerzas renovadas, que no son de ahora solamente, ya también en los congresos anteriores encontramos gente muy valiosa, de viejas y nuevas generaciones y de partidos tradicionales y de movimientos políticos nuevos. Yo creo que este Congreso tiene una enorme posibilidad de contribuir a la construcción de paz, comprometiéndose a través de su labor legislativa en una verdadera pedagogía de paz, y es la enseñanza a los colombianos de que podemos construir acuerdos manteniendo las diferencias y que podemos avanzar civilizadamente, incluso entre los polos extremos,
buscando puntos de encuentro, puntos de convergencia en función de intereses, como lo llaman, de intereses nacionales. Creo que este Congreso puede enseñar eso a la población colombiana y es una gran contribución a la construcción de la paz. Senadora, ¿este Congreso tiene clara la responsabilidad que tiene en este momento con el país, con el momento histórico que se está viviendo? Yo creo que sí. Yo escuchaba, digamos, el domingo en la que el presidente del Congreso decidió darle 15 minutos a cada bancada, a cada partido, para que expusiera, digamos, su visión de conjunto del país, sus prioridades legislativas. Y yo lo que escuché en todas las bancadas, digamos, es esa conciencia de que estamos en un momento histórico, relevante, profundo, de que el Congreso tiene que estar a la altura de las expectativas y necesidades del país. Ahora, necesitamos es que esa conciencia inicial se traduzca en una actuación consecuente, en debates rigurosos, en un control político serio, en construir unos consensos alrededor de ciertos temas, en aprobar las leyes que necesita el país y en que el conjunto de leyes tengan, digamos, una visión de cambio y de un país mucho más moderno y mucho más democrático en su conjunto, y no que sea una colcha de retazos, digamos, en la que en la educación se tira de una manera modernizante, pero en tierra se tira de una manera premoderna, digamos. Eso es exactamente lo que hay que evitar, una colcha de retazos por salir del paso, sino que todo el conjunto de normas y de control político tenga una visión de país que sea un país moderno, un país con instituciones estables, un país con competencia política, con garantías y por supuesto con inclusión social. Vamos a hacer una pausa nuevamente y regresamos en este análisis aquí en Contrastes. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de PECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. El Congreso de la República, quienes están allí en Cámara y Senado, están dispuestos de alguna manera a pensar en colectivo, en pensar en el país y dejar un poco sus propias necesidades e intereses, que eso es finalmente lo que ha hecho mella en el no desarrollo y el progreso óptimo de este país. Lo dudo, francamente. Es decir, cuando yo digo que hay posibilidades de llegar a consensos, no lo estoy diciendo porque crea que la gente va a deponer sus intereses, a deponer su proyecto político y sus intereses alrededor de su proyecto político para construir un consenso colectivo. No tengo esa visión tan romántica, simplemente porque creo que dentro de los intereses muy peculiares de cada proyecto político hay coincidencias en ciertos temas y eso va a facilitar algunos acuerdos. La verdad es que el país tiene que prepararse para vivir con el disenso. Vamos a vivir con este disenso alrededor de los temas de la paz y de cómo construir un país moderno por largo rato. El Centro Democrático es un proyecto político que yo espero que vaya evolucionando. El Centro Democrático está tratando de, si se queda como una fuerza que quiere vivir del pasado, en un país en el que el único escenario que le sirve es que haya guerra, haya polarización, haya conflicto armado, existan las FARC para tener a quien culpar de todo, ¿no? Ayer le oía yo a José Obdulio Gaviria diciéndole al presidente Santos que es que él utiliza el proceso de paz como la hoja de parra que cubre todas sus deficiencias. El Centro Democrático utiliza las FARC como la hoja de parra que cubre todo su prontuario. Y van a tener que aprender a vivir en un país distinto, en un país donde no hay FARC y donde no hay guerra y donde no hay a quien echarle la culpa para ocultar la corrupción de ese proyecto político, los vínculos con el narcoparamilitarismo, la profunda inequidad y desigualdad que lo favorecen. Van a tener que aprender a hacer política de una manera distinta. Y los que también han usado tradicionalmente al narcoparamilitarismo como única bandera política, ¿no?, para legitimarse, pues también van a tener que aprender a hacer política de una manera distinta y a plantear otros temas y a desarrollar otras plataformas políticas y electorales. Y esa es parte, digamos, del desafío que tenemos aquí todos en el posconflicto. Es que si queremos cambio, pues vamos a tener que aprender a actuar, ¿no?, y a pensar y a convivir de manera distinta a la que hemos convivido hasta ahora. Jaime, cuando digo yo que si van a ser capaces de cambiar un poco el pensamiento individual por el colectivo, hago referencia al tema de la salud, que ha sido una preocupación constante de los colombianos y precisamente no se ha logrado consolidar en el Congreso de la República una propuesta realmente democrática y que beneficie a los usuarios y a los pacientes, porque es que tienen intereses directos y abiertos con las empresas prestadoras de salud. En este tema específico, ¿cómo visualiza usted un poco
mirando en perspectiva se va a mover es que es un tema crucial y prioritario para los colombianos. Sí, es un tema fundamental. Sirve de ejemplo lo que ha pasado en los Estados Unidos con la reforma que en ese campo ha tratado de impulsar la administración Obama, pues la naturaleza de los intereses económicos que se mueven, que son de compañías multinacionales que manejan no solamente la administración de la salud, sino la producción de los medicamentos y la producción de las enfermedades. Ese es un buen ejemplo. A ver, yo quiero tomar para responderte lo que planteaba Claudia. Este país tiene que aprender a vivir en el disenso. Lo que pasa es que siempre hemos vivido en el disenso, pero en un disenso excluyente y con violencia. Entonces tenemos que aprender a manejar el disenso con inclusión, no con un tipo de organización y de ejercicio del poder político que a través de medios legales e ilegales reproduce y mantiene la inequidad y poderes autoritarios regionales y nacionales como los que se han fortalecido en los últimos años con la vinculación del narcoparamilitarismo. Eso tenemos que transformarlo. A ver, si en el Congreso se logra avanzar en la discusión abierta de esos problemas, si eso se transmite como deberá transmitirse a toda la audiencia que esté dispuesta a escuchar eso, creo que se van a lograr fomentar corrientes de opinión pública con capacidad de incidencia y de presión ante el Congreso que pueden ayudar a propiciar puntos de encuentro en materia, por ejemplo, de la reforma de la salud que despejen un poco el camino. Pero sobre esto no me hago ilusiones. Cuando nosotros hablamos de la reforma de la salud, tenemos que pensar que Colsanitas y otras empresas son compañías multinacionales, en donde como en ellas no se inspiran en la labor humanitaria, es un problema del mercado. Ojalá logremos convencerlas de que sigan operando su mercado sin sacrificar la salud de la población. Senadora, son muchos temas los que quisiéramos abordar en este espacio porque creo que los colombianos tenemos muchas expectativas que este Congreso de verdad marque la diferencia en temas fundamentales. Y hay uno que genera muchos cuestionamientos, es el de la participación política. Veremos en el Congreso de la República representantes de las FARC, luego que se logre la firma de este proceso de fin del conflicto armado, porque ya el presidente lo ha dicho claramente, esto no es el fin del conflicto interno, es el conflicto armado en nuestro país. Los veremos, por supuesto, porque de eso se trata la paz, ¿no? Colombia ha hecho 10 procesos de paz en los últimos 30 años. En todos esos procesos de paz, la paz ha consistido en que se deje la violencia a cambio de que haya representación política, y esta no va a ser la excepción. La pregunta es, ¿cuándo los vamos a ver? Y tú decías en tu pregunta, ¿inmediatamente después de que firmemos los acuerdos? Yo creo que no. Y yo creo que no, porque parte de las nuevas circunstancias es que tenemos que pasar por un proceso de transición, de sometimiento a la justicia transicional, no a la justicia ordinaria, que no aplica para los procesos de paz, pero sí a una justicia transicional. Y será luego de que pasemos por este estándar, por este rasero, que se podrá incursionar en la actividad política. Entonces no será de manera inmediata, creo yo, pero será, por supuesto, y eso es parte de lo que tenemos que lograr explicar y construir un consenso con la sociedad colombiana. Es que a los combatientes de las FARC los queremos ver de no combatientes. Y cuando los veamos de no combatientes, que es lo que queremos, que nos dejen de dar plomo, de poner minas, de abusar mujeres, de reclutar niños, no queremos que hagan nada de eso. Cuando renuncien a eso, esos señores no se van a desaparecer, no se van a volver polvo, ¿sí? Se van a volver sujetos sociales y políticos, que van a promover las ideas que tenían, pero ya no a través de la violencia, sino a través de la política. Y lo podrán hacer una vez respondan contra los estándares de justicia que se decidan en el Congreso de la República. Jaime, ¿este Congreso nos va a visibilizar un escenario donde se decantan los odios? ¿O básicamente lo que se va a aprovechar es básicamente la diferencia para abrir aún más la brecha que existe entre las fuerzas políticas que hay allí? A mí no me preocupan las brechas siempre que no produzcan violencia, no produzcan inequidad, no produzcan estructuras de dominación. Pero además que no entorpezcan procesos que beneficien a la ciudadanía. Ojalá este Congreso enseñe a amplios sectores de la población a administrar las brechas, a manejarlas democráticamente
y a impulsar una cosa que hemos venido trabajando durante décadas, y es que podemos convivir sosteniendo nuestras posiciones, manteniendo las diferencias, sin recurrir a la violencia para liquidarnos unos a otros. Por eso es tan importante que, no sé en cuánto tiempo, dependerá mucho de cuándo haya un acuerdo que efectivamente le ponga fin a la confrontación armada, pero yo aspiro a que quienes han empuñado las armas en este país durante décadas, levantando proyectos políticos, que los han desnaturalizado con las formas de acción a las que han acudido, ¿cierto? Y que entraron en contradicción con sus propios proyectos, yo aspiro que algunos de ellos sean dirigentes políticos. Miremos las experiencias de América. Tenemos a Pepe Mujica, antiguo comandante de la guerrilla Tupamara en el Uruguay. Y tenemos además en El Salvador a Salvador de presidente, antiguo comandante del Farabundo Martí. Ojalá que en Colombia logremos algo parecido sobre la base del ejercicio de la justicia, del reconocimiento de los derechos de la población y de un proyecto de construcción de sociedad que, afirmando las diferencias, permita abrir el juego de la competencia democrática. Y en ese sentido yo diría, ¿cuándo llegarán los de las FARC y los del ELN allá? Cuando sean capaces, con un discurso político y sin el recurso de las armas, de ganar el apoyo de los ciudadanos. Antes creo que no vale la pena. Una pregunta final, ¿en el Congreso se le van a empezar a pasar las cuentas de cobro al expresidente Álvaro Uribe, como empezamos a ver un poco con el senador Cepeda? No, yo como lo dije al principio, mire, el Congreso ni es el centro de constancias históricas, ni es un centro de chepitos. El Congreso tiene que ser un centro donde se tomen decisiones que le sirvan a los colombianos. Y por supuesto el debate al gobierno del presidente Álvaro Uribe es legítimo, pero digamos, ese no puede ser el gran resultado. O sea, ¿qué vamos a decir en 6 meses? No, hicimos unos debates fantásticos contra el presidente Álvaro Uribe. So what? O sea, ¿eso a quién le importa, por favor? Lo que hay que decir es, hicimos unos debates pertinentes sobre la gestión del gobierno, sobre la gestión de Álvaro Uribe, sobre sus implicaciones para la paz, y tomamos estas decisiones de crear este marco jurídico para la paz, y produjimos esta reforma a la justicia, y sacamos adelante esta reforma a la salud. De lo contrario, no vamos a estar a la altura de las expectativas de los colombianos. Pero permíteme que agregue una palabra. Claro que sí. Este es un periodo también en el de construcción de paz en que es importantísimo de defender la verdad y la justicia. Y parte de la verdad y la justicia pasa no solamente por quienes abiertamente empuñaron las armas, sino también por quienes desde diferentes posiciones de la sociedad y del Estado han propiciado esta prolongada guerra que se ha visto envuelto el país. Allí también necesitamos verdad y justicia, no para vengar ni cobrar cuentas, sino para poder reconciliarnos y crear condiciones de una sociedad diferente. Y gracias por acompañarnos a esta hora en Contrastes, y por supuesto los televidentes, la ciudadanía que nos ve a esta hora estará muy pendiente, siguiéndole, haciéndole veeduría a este Congreso de la República, que sin lugar a dudas tiene un momento histórico para cambiar la cara y el trasegar que durante muchos años ha venido desarrollando. Mil gracias, senadora, por acompañarnos. Nos reencontramos el próximo domingo aquí en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Feliz resto de día.